Buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Zenaida Bustinza Vilca. Quiero dirigirme a cada uno de ustedes por las versiones que se ha estado circulando en las redes sociales, por el padre de mis dos menores niños, Gilberto Cruz Corimayo y la señora Charosi. Siento la necesidad de aclarar toda esta situación, ya que si yo no lo hice, fue porque yo me encontraba muy mal con mis pequeños. Primer punto. Él indica que tenemos un documento de separación, lo cual es totalmente falso. Nosotros tenemos un documento de manutención, mas no de separación. Él a mí me pide una oportunidad, ya que me indica que se estaba haciéndose tratar psicológicamente. Yo creí en él, yo he confiado en su persona, en las cuales decidimos darnos una oportunidad por el bienestar de mis dos menores niños. 2. ¿Por qué ese día yo me encuentro en la casa? ¿Y por qué los encuentro? Yo tenía una relación. ¿Y por qué digo que la señora Charosi se ha metido en mi relación? O al menos eso presumo. En su momento yo he hablado con la señora Charosi. Yo le he consultado si ellos tenían una relación, en las cuales ella se ha negado rotundamente. Yo al domicilio entro con las llaves que él me ha proporcionado para yo poder tener un libre acceso al domicilio. Yo no voy con la finalidad de grabar. Yo entro al domicilio y escucho una voz de una mujer. Entro a la habitación, en las cuales se nota aquí claramente que ellos están en la cama. Yo entro. Yo en ningún momento le he seguido al padre de mis hijos. Él está en la cama. La señora está tapada con las sábanas. Aquí está sin zapato, solo está con medias. Y el padre de mis hijos de igual manera. Estaba sin sus zapatos y sin sus medias. Quiero también recalcar que ese día son los dos que me atacan a mí. Esta soy yo que está en el piso y él es el padre de mi hijo y la señora que está. Si nosotros hubiéramos estado separados legalmente, yo no hubiera hecho ningún tipo de problema, ya que él indica que ambos podíamos rehacer nuestras vidas. También se dijo que todo esto fue planeado. Yo no soy famosa ni pretendo serlo. No es mi ámbito. Y es el primer video. Yo no tengo ninguna otra intención. Lo único que pido es respeto hacia mis hijos, porque créanme que con todo esto mis hijos se encuentran muy afectados y exijo un justo derecho. Yo no tengo otra mala intención. Ahora entendí que él nunca quiso nada conmigo. Él me deja con un gran dolor y la traición que ha causado es muy dolorosa para mí, porque los más ilusionados eran mis dos menores niños que puedan crecer con su padre. Y gracias a las personas que me estuvieron escribiendo, hoy por hoy saldré adelante por mis dos pequeños niños. Me pondré de pie todos los días, porque no quiero que me vean de esta manera. Y muchas gracias por escucharme.